Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los audio escuchas. Bueno, estamos con el equipo reunido, con el equipo Ornitorrinco Esfera 4. Nos acompaña hoy día Reis María Armas, Robinson Oce, Carlos Ormeño, para poder iniciar este primer capítulo del año con toda la fuerza, con todo el Nehuen. Eh, Así que, muchachos, ¿cómo han estado? Reis, Carlos, Robinson, ¿cómo Muy lo bien, pasaron? ¿Cómo estuvieron las feliz, fiestas? feliz año para todos los que nos escuchan. El primer capítulo del podcast Ornitorrinco. Bueno, la fecha, bueno, de mi lado tranquila, como se habían pronosticado, pero la partida de laboral como tal, de trabajo, se mantuvo bastante movido todo, así que aquí vamos a seguir este año. Ahí en este nuevo capítulo vamos a tener eh, vamos a hablar de nuestras expectativas un poco acerca de lo que creemos que va a ocurrir. Ahí Freddy nos tiene una muy buena introducción preparada. Ahí quiero saber primero cómo les fue en las fiestas a Robinson y a Carlos. Bueno, ahí en la fiesta, bien, como todos los años llegaron calcetines, así que muy contento de la Navidad, de esta calurosa Navidad. ¿Se repitió el color? No, cambiamos colores, así que por ese lado estoy mucho más contento, ¿ya? Así que no, súper bien, en familia también, sin mucha parafernalia. Y esperando que en algún momento termine el 2021, porque en realidad siento que el 2020 nunca terminó. Así que esperemos que llegue luego finales de 2021 y que este año también aprovechar aquí a todos que nos escuchen que puedan tener un exitoso y un año espectacular, ¿ya? Independiente de que nos vienen cosas complicadas, pero bueno, a ponerle el mejor de los empeños en este nuevo periodo del año. Don Carlos, ¿usted cómo está? Bien, 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 bien. Y nada, fiestas tranquilas también, bien tranquilas en realidad. Bien familiares, bien nucleares. Esperar también para este año que sea, ahí comparto con Don Robinson, creo que no terminó el 2020, como que uno en la cabeza es bien inocente, como que en mi cabeza está 2021, van a pasar varias cosas positivas y al final un día más después del 31 nomás, no pasa nada. Pero nada, esperar como me sumo a tus palabras, que tengamos salud primero que todo, que la vacuna llegue pronto. Yo creo que eso es clave para que podamos tener cierta normalidad o ciertos hábitos que se echan de menos. Y nada, pues desearle lo mejor a todos, que nos vaya súper bien. Hablando de esos hábitos que se echan de menos, yo por ahí tengo igual mi lista de cumpleaños que faltaron celebrar, fiestas, no sé, after party, Claro, las pagadas de previas, piso, todo, pagadas de porque piso cuando esto también. termine, bueno, No, hay que hacer algo para que marque el fin de esta, digamos, de esta prueba que estamos pasando ahora. Igual no va a ser igual, y eso lo sabemos todo, pero tiene que haber algún precedente que diga, ya, hasta aquí fue, comenzamos otra etapa. sí, sin duda. A mí también me hace sentido y también lo tengo dentro de los pendientes. Oye, ¿le parece que iniciemos con este capítulo? Claro, claro. Impecable. A ver, como es el capítulo el primer capítulo del año, le estamos dando la bienvenida en este caso al 2021. Y generalmente, bueno, en realidad en todos los ámbitos y rubros comienzan a aparecer, una vez finalizando el año y comenzando el año que viene, todas las temáticas relacionadas a predicciones para el siguiente año, tendencias relacionadas con este tipo de temas, y en temáticas relacionadas con seguridad de la información y ciberseguridad no es la excepción. Y de hecho,
desde principios de diciembre ya se comienza a hacer normal la aparición de artículos relacionados a predicciones, tendencias, en temas de buenas prácticas, en temas de tecnología, que de alguna manera van a estar también marcando los procesos, en este caso de construcción de la seguridad en las organizaciones, en los países y en nosotros mismos, en nuestras prácticas personales. Y la invitación hoy día es que reflexionemos justamente en relación a estas tendencias y predicciones que nosotros también vamos identificando que podrían de algún modo concretarse durante este año. Para poder introducir justamente a este a este tema en específico, más allá de referirme a un artículo en particular que tiene que ver con predicción o proyección en seguridad, me quiero referir a un libro de Todd Fitzgerald, que es el libro específicamente CISO con Paz, ¿ya? Que es un libro que sale a fines del 2019 o el segundo semestre del 2019, que dentro de lo interesante de este libro, yo le he hecho bastante barra a este libro porque me ha parecido muy interesante el contenido. ¿Qué es lo que contiene este libro? Lo que detalla en este caso el autor es cómo los CISOs o los responsables de seguridad en información han ido construyendo seguridad desde el año 90 hasta la fecha. Entonces los entrevistados en este caso son responsables de seguridad que han estado desde los inicios en este tipo de preocupaciones. ¿Qué es lo interesante de este libro? Es que también estos CISO, que son CISO pioneros en esta función en Norteamérica y en Europa, ellos identifican por décadas cuáles han sido las principales problemáticas que han ido motivando los procesos de construcción de la seguridad. Y específicamente, si nos vamos a este tiempo, a estos últimos años, se destacan 4 focos, en este caso, que los CISOs debiesen seguir tomando en cuenta o, en definitiva, colocar más esfuerzo a la hora también de poder lograr implementaciones más exitosas. Por un lado, está preocuparse de lo básico. Hoy día sabemos que hay una serie de prácticas que se utilizan en temáticas de gestión del riesgo, enfocado en temáticas de seguridad, ciberseguridad, y que debemos seguir reforzando. Parte de eso también es lo que hemos ido conversando en el transcurso de estos capítulos. La atención muchas veces, o la falta de atención de estos aspectos básicos han podido propiciar de algún modo la consecución de un incidente. Como segundo punto está lo que se identifica en el libro como este proceso de algún modo de traducción de los riesgos técnicos a riesgos de negocio, o cómo se ligan estos riesgos relacionados con seguridad de la información con los riesgos del negocio. Si bien en el libro se identifica que han habido avances en este tipo de temas, avances que han sido justamente regulados también lo que se señala es que seguimos estando al debe con este tipo de prácticas, por lo menos los que hemos estado construyendo seguridad o tenemos este tipo de responsabilidad. Es decir, cómo efectivamente realizamos una traducción de este tipo de riesgo a riesgo de negocio con el fin que se entiendan este tipo de riesgos, que se tengan estas mismas sensibilidades y se liberen los presupuestos para poder abordar justamente estos riesgos como corresponde. Como tercer punto, y lo que indica también dentro de las principales motivaciones de estos últimos años y lo que se viene, tiene que ver con los aspectos de privacidad. Y también los aspectos de privacidad es algo que hemos estado mencionando en el transcurso de estos capítulos, y es sumamente relevante cómo hoy día la privacidad se comienza a integrar a todos estos mecanismos ya estructurados de gestión de la seguridad de la información. Y por último, que es un gran tema como cuarto punto y que también se indica en el libro, que estamos al debe, tiene que ver con los temas relacionados a la cultura en ciberseguridad, o cómo las organizaciones van transitando hacia este cambio cultural de ir incorporando seguridad en información en cada una de sus prácticas y en cada uno de sus procesos.
Ahí también lo que indica el autor es, y bueno, lo que indican también ahí los CISOs pioneros, es que en relación a este tipo de temas, el mercado todavía está muy verde y justamente hay una brecha que da justamente para comenzar o seguir investigando de cuál sería la mejor manera de poder implementar estas temáticas en las organizaciones. Habiendo dicho esta introducción y dado este puntapié inicial, lo invito a que desde ahí y obviamente a partir de la experiencia también que tiene cada uno y la visión que tiene cada uno, podamos comenzar a conversar acerca también de las proyecciones, predicciones o tendencias que nosotros también vemos y que de alguna medida van a impactar en el mercado de la seguridad y la ciberseguridad para este año. Freddy, algo que me hizo así como clic y me quedó bueno, de toda la información importante que nos diste, el resumen de esta introducción, es el tema de liberación de presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conversamos y nos pasa, y le pasa a muchos, no, liberación de presupuesto, no, es que ven algo como un gasto en el tema, o sea, estoy conversando respecto a lo que se refiere a ciberseguridad. Y yo creo que todavía hay digamos, no sé si un paradigma o decir como un tabú en cuanto específicamente eso para el negocio, en cuanto a lo que sería la traducción de estas necesidades o quizás la traducción de estos riesgos tecnológicos que se observan a lo que puede estar entendiendo el negocio como tal. Entonces, si algo que, bueno, yo he aprendido o quizás he visto ya en muchas partes, ya sé, muy repetitivo, o sea, el negocio quiere hablar de ganancias. ¿Qué gano yo si hago esto? ¿Qué obtengo yo o qué beneficios me da a mí si yo hago este gasto? Entonces, en ese momento ya no se comienza, o sea, no se sigue viendo lo que sería el gasto en ciberseguridad, independientemente de que sean procesos, servicios, productos, lo que sea, ya no se ve como un gasto, sino como una inversión. Entonces, la idea de ese tema de que conversamos y que a veces cuando uno como comercial, lo digo como comercial, tú dices, o conversas con alguna empresa o con algún aliado, temas de liberación de presupuesto, ya me está vendiendo algo que seguramente no necesito, pero ellos necesitan venderme porque es otro negocio. Entonces, lo que hemos aprendido acá es ver la traducción de esos riesgos tecnológicos efectivamente como al lenguaje de negocio que me permita a mí ver la ciberseguridad como una inversión. ¿Qué voy a ganar yo si implemento o si regulo o si refuerzo mi ciberseguridad o la seguridad de la información dentro de la organización? Voy a ganar prestigio, voy a ganar precisamente colocar las defensas y resguardar mis activos más críticos de la organización si estoy construyendo organización desde ese punto de, ciberseguridad o seguridad desde ese punto de vista, voy a ganar confianza con mis clientes, la reputación va a aumentar porque aparte del tema de compartir información que para mí va muy ligado con esto, o sea, yo estoy compartiendo esta información de lo que me está ocurriendo a mí, pero yo la puedo resolver. Eso también, digamos, es una forma de traducir estos riesgos y traducir lo que ocurrió o lo que me hubiese ocurrido si este ataque hubiese sido exitoso o si no hubiese podido contener en esta capa y esto hubiese transcurrido más al interior de la organización. Entonces, para mí el tema de ciberseguridad este año, porque yo también sé que muchas organizaciones comienzan a invertir y ya más que una liberación de presupuesto, a invertir en ciberseguridad precisamente porque ven detrás de todos esos beneficios una ganancia para la organización, que quizás no va a ser directa, pero sí va a ser una ganancia quizás de tiempo, una ganancia en cuanto a la
optimización de los recursos, en cuanto a la eficientización de los procesos, automatizaciones y cosas que van a permitir a la organización ser más segura, brindar un mejor servicio a sus clientes, a sus usuarios, y que finalmente se va a traducir en confianza, y pues la confianza te genera ganancias en temas de negocios como tal. O sea, es lo que a mí, en cuanto a estas proyecciones que vemos para el 2021, tanto del lado de nosotros, que estamos en el trabajo de la construcción de ciberseguridad, que tenemos que, digamos, aprender, ya hemos recorrido un camino, digamos, amplio en el aprender a traducir estos riesgos tecnológicos y de ciberseguridad en riesgos de negocio, pero tenemos que afinar también hacia nuestro lado, que es netamente técnico, donde utilizamos más eso mismo, tecnicismo en explicar lo que está ocurriendo y no traducirlo a algo que quizás, o pensar que otras personas también entienden el mismo lenguaje. Entonces, yo creo que eso es un paradigma que hay que romper, es algo que tenemos que obtener y que salgan de forma natural, si se quiere decir, dentro de todas nuestras actividades y todos los servicios y todo lo que realizamos dentro de la ciberseguridad, y que apalanca precisamente la construcción y el entendimiento de lo que se quiere. Sí, oye, ¿qué pasó? Creo que vamos a tener que comenzar de nuevo. No, súper bien. Y ahí me suma a lo que indica Reis. Sabéis que yo lo que veo para 2021 en particular, me pasa que obviamente el efecto pandemia modifica gran parte de las cosas. No digo algunas cosas, yo creo que gran parte de las cosas. Partiendo por, y no solamente hablando de empresas grandes, yo creo que hay que hablar como de esta virtualidad o esta fuerza laboral distribuida en todo ámbito de cosas. Y ese todo ámbito de cosas, yo creo que se separa en dos líneas, pero que van sumamente relacionadas. Lo primero es que en Chile al menos, si hablamos de lo local, gran parte de las organizaciones existentes son pymes. Ya no es solamente la banca o las empresas reguladas. Y por otro lado, yo te diría que el 99% de las empresas se apoya en la tecnología y en la digitalización de labores para poder llevar adelante sus negocios. Desde ahí, y dado el escenario pandemia, esto nos obliga a hacer teletrabajo, nos obliga a tener esta fuerza laboral que está distribuida básicamente. Y ahí me surgen dos grandes cosas. Una es que lo que yo he visto, por lo menos me ha tocado oportunidad de conversar, de ver, es que han habido saltos abruptos, llamémoslo de esa manera, hacia la nube, precisamente para mantener la continuidad de las operaciones o poder llevar adelante cierta normalidad dentro de esta nueva normalidad. Pero eso también debería ir con seguridad. Entonces eso también ha llevado a que el número de ataques sobre ambientes cloud ha aumentado. Y no solamente ambientes regulados, sino que en general. Entonces ahí yo creo que va a haber una fuerte componente del aseguramiento de los ambientes cloud para 2021. Otra cosa importante y que se deriva de lo mismo es que las redes domésticas son redes de acceso corporativo hoy. Entonces, ¿hasta dónde la organización debe tomar cartas en el asunto sobre la seguridad del hogar? Porque el tema no debería solamente verse a través de una VPN. La VPN es un componente más. Pero si yo logro estar pinchando la comunicación de la casa y hice alguna labor de investigación y me doy cuenta que ese rol es un arquitecto de infraestructura o alguien que tiene acceso a la organización, tal vez logre poder realizar alguna operación o algún ataque dentro del hogar que no logro hacerlo en la compañía de forma física. Y ahí también hay precauciones que deben tomarse y que deben llevarse adelante de manera sostenida en el tiempo como un control más que hoy día excede solamente la VPN. O sea, no es suficiente. Y ni hablar de empresas que son más medianas o chicas, donde también ahí se toca el punto de que hasta dónde uno como organización puede tocar la casa de alguien si es que tú no le entregáis, en este caso, los componentes para que pueda trabajar. ¿Qué tan exigible es?
Y ahí también vamos a tener que madurar en términos de exigencias, derechos y obligaciones respecto a las organizaciones. No solamente respecto a empresas grandes, sino que, insisto, empresas medianas y chicas también, que gran parte de la fuerza laboral chilena se ve ahí. Y los riesgos, por supuesto, de que muchas veces una empresa mediana o chica no está preparada para sufrir un ciberataque y mantenerse de pie. Te puede llevar a la quiebra, te puede matar la operación, si no tenéis cómo recuperar la data. Y desde ahí también hay dos cosas más. Yo creo que una, el tema de la evolución de las contraseñas va a ser relevante. Va a ser algo de lo que se va a hablar, yo creo, en 2021, precisamente dado esto otro que les mencionaba. Yo creo que el cómo evolucionamos los accesos. La contraseña hace rato que ya no es suficiente y hace rato que se demostró que no es un... Primero, como factor único es horrendo, porque nunca debiese ser un factor único de autenticación, siempre debe saber más de uno. Y la contraseña como tal también no es suficiente. Y desde ahí también va de la mano con lo otro, que también creo que va a ser algo que va muy relacionado, que tiene que ver con el phishing. Precisamente por esta digitalización, por esto de estar remoto, sin duda el phishing va a seguir en aumento, van a seguir evolucionando las técnicas, y todo eso, todo lo que por lo menos yo veo para 2021, creo que va a saltar en temáticas súper puntuales. Por ejemplo, en los mismos ataques que ya vimos en el 2020 a ransomware, que fueron en evolución, con esta vueltita de tuerca que ya no es que no te paso la información, sino que la exfiltro, la divulgo, te mato la reputación, te dejo sin ventaja competitiva, porque en el fondo voy a revelar la información de tu compañía hacia un tercero. Eso yo creo que también va a dar harto que hablar, va a seguir evolucionando, ahí se va a poner harta fuerza, yo creo, por parte de los ciberdelincuentes. Y nada, pues desde ahí, yo creo que por ahí va a andar. Y todo esto, por supuesto, con el paraguas de transformación digital, pero transformación digital sin seguridad no llega muy lejos a mi modo de verla. Yo creo que eso podría ser un approach bien por encima de cómo creo que se va a venir 2021. Carlitos, eso que comentas tú del tema de transformación digital, ahora, o sea, es un boom, es algo que todas quieren y que se ha acelerado con el tema de pandemia y con el tema de teletrabajo, pero me falta ver el punto del tema de ciberseguridad dentro de esa transformación, si realmente pues se están aplicando los controles que se tienen que aplicar en temas de los desarrollos que se están haciendo, del manejo de la información y los activos críticos de información que se reúne con esa digitalización y cómo se mueven dentro de la infraestructura y se traspasan entre organismos también los datos que se están utilizando, tanto en proveedores internos, proveedores externos, hacia el mismo cliente, o qué es lo que se está exponiendo también en la web. Entonces, eso es un punto también que también creo que va a palancar lo que sería el tema de la ciberseguridad también dentro de este rubro específico de la tecnología, que vendría siendo la digitalización ya de los sistemas como tal, o de las organizaciones. Yo lo que he podido un poco como percibir, o sea, que primero hay una extensión a lo que significa el 2020 para este 2021, esencialmente por las condiciones sanitarias. Es decir, las condiciones sanitarias hoy en día están de algún modo dibujando este posible escenario 2021. Hay de las cosas que me parecen interesantes y que de algún modo algunos clientes y en algunas ocasiones también he tenido la oportunidad de tomar un poco de esas reflexiones. Está relacionado con estos procesos de visibilidad que tenía la seguridad, o que de algún modo planteaba la seguridad, que era poder tener esa capacidad de ver en qué están nuestros queridos usuarios. Entonces, el perder esa capacidad al extender, digamos, al lugar el ambiente corporativo, como lo señalaba Carlos, ha mermado esa capacidad de visibilidad. Entonces, por lo tanto, igual hoy en día lo que están de algún modo luchando algunas organizaciones es poder, de una u otra manera, poder recuperar esa capacidad de visibilizar a los usuarios. Y ahí es donde entra, creo que una de las cosas más, por lo menos que me hacen más sentido, que tiene que ver un poco con
todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, es decir, apalancar todos estos procesos que son de visibilidad a través de componentes autónomos que permitan proporcionar información, registrar esa información y tomar decisiones en cuanto a qué es lo que está ocurriendo fuera, comillas, de la organización. Entonces, el hecho de que se haya desdibujado las fronteras, digamos, físicas que tienen las organizaciones, sin duda que va a plantear también, digamos, ese desafío para lo que viene este 2021. Por ahí también hay un tema que no es menor, que son estos procesos, creo yo, de dejar el teletrabajo, volver a la normalidad, quizás volver nuevamente al teletrabajo, en donde se descuidan efectivamente muchas cosas. O sea, desde el momento en que tú le entregas una laptop a un usuario, o bien le facilitas o le dices, ¿sabes qué? Bueno, présteme su dispositivo para que usted pueda seguir trabajando. Ya desde ahí, digamos, ya tenemos un tremendo problema. Y ya lo teníamos con las organizaciones funcionando de manera normal. Entonces, evidentemente que esta situación sanitaria ha generado exponencialmente una complejidad en esos aspectos que parecen bastante básicos, pero que finalmente nadie le ha puesto mucho el foco. Entonces hay muchas organizaciones que hoy en día están preguntando hoy cómo puedo en el fondo generarlas, o cómo extender mis políticas internas, poder extenderlas a mis usuarios, cómo puedo quizás controlar la navegación de mis usuarios, qué dispositivos conectan. Y ahí también viene un poco lo que comentaba Carlos, que hoy en día el hecho de que la organización ya haya escapado a este espacio físico que, digamos, nosotros podíamos de algún modo asimilarlo a la organización, ha involucrado que en los hogares nos encontremos hoy en día con otro tipo de amenazas, y ahí aparecen todos estos dispositivos que son IoT, que finalmente son dispositivos que en el último tiempo hemos visto que están desatendidos en términos de seguridad, y conviven hoy en día, estos elementos terminan conviviendo con una red corporativa. Entonces, es difícil generar alguna segregación que permita, o segmentación, que permita mantener aislados estos componentes que son propios de la vida del teletrabajador, que es una televisión inteligente, que es una lámpara inteligente o lo que sea, de una red que puede ser utilizada para operaciones que son críticas. Entonces, eso también eventualmente ha ido generando algunas iniciativas, o por lo menos ha generado esas preguntas a responder en el corto plazo, y que deberían durante este 2021, esperemos que se puedan responder de algún modo, porque eso podría, entiendo, apalancar con mayor fuerza esta posibilidad de que muchas organizaciones efectivamente terminen moviéndose al teletrabajo, y que no tengan esta dualidad entre, digamos, teletrabajo, oficina, volver al teletrabajo. Y otro de los aspectos que también son interesantes, y que en el fondo nos ponen de algún modo un desafío a nosotros como industria, que básicamente la seguridad a los usuarios, como ya no están, digamos, dentro de nuestro ámbito, no los tenemos de algún modo cercanos, tenemos que empezar a considerar al usuario, o más bien dicho, a las personas y al comportamiento de estas personas como parte de la herramienta de ciberseguridad que debemos considerar, ¿ya? Entonces, ahí es importante que le podamos dar también un apoyo importante a todo este proceso de entrenamiento, de awareness, que están hoy en día operando. Seguramente hay que generar algunas redefiniciones para poder generar procesos que sean mucho más eficaces y eficientes, orientados precisamente a estas amenazas que, como también indicaba Carlos, el tema del phishing, o sea, lo hemos tenido toda la vida, y creo que hoy en día también cobra una gran relevancia. Siempre se mantiene ahí en el top 3. Así que, claro, va a ser muy, muy importante que las organizaciones puedan entrenar
a sus usuarios, a las personas, y que también haya que buscar un foco de interés a través de modelos mucho más interesantes, no solamente para la organización en términos de obtener una métrica, sino que tengan un impacto real en la seguridad de la organización. Es un poco, creo que lo que puede ir pasando para este 2021. Oye, el tremendo punto. Ahí yo creo que, porque todo esto nosotros sabemos que son cosas que se deben hacer. ¿Ya? Pero el punto es que nosotros no lo hacemos, lo hacen las organizaciones. Y la organización hay dos, yo no sé, en términos simples, o es la zanahoria o el garrote. O hay un incentivo de por medio que te diga que tu empresa va a tener una ventaja comparativa o que lo que requiere para mejorar la estrategia organizacional, los objetivos, etcétera. O bien porque hay alguien de afuera que te está diciendo o usted lo hace o va a pasar esto. Entiéndase, ahí va a pasar esto como algo malo para la organización o como algo que le va a costar plata o le va a costar de alguna manera. Y desde ahí yo creo que una componente que podría potenciar esto es darle fuerza al tema de privacidad, porque finalmente la exfiltración de información en este mundo de la digitalización, la distribución, que ya no estamos todos en la oficina, el riesgo de exfiltrar información, más allá de que la organización sufra un ataque, es crítico y cada vez se vuelve más crítico, porque al estar de manera remota y llevado además con esto de la mano de la transformación digital, la digitalización de los procesos, la digitalización de la data, puede tener consecuencias súper graves. Y ahí no es solamente que esté la buena intención de parte de las organizaciones de entrenarse y de entrenar a su gente, que encuentro ahí coincido totalmente contigo, Robinson, que es clave, hoy día más que en cualquier punto pasado de la historia, es clave el entrenamiento para el usuario, porque asimismo va a poder proteger su hogar, viendo el hogar como una extensión de la oficina. Pero en temáticas de privacidad se requiere que las organizaciones sean conscientes de los riesgos por un lado y de las consecuencias de pasar a llevar los derechos de privacidad de las personas. Ni siquiera es como de la pérdida de la información organizacional, sino lo que representa esa data. Esa data representa que ellos son custodios de información y de data que es de terceros, no es de ellos. Ellos la procesan. Pero acorde a lo que nosotros conocemos de privacidad, esa data no les pertenece. Por eso está el derecho al olvido y hay hartas cosas que han ido surgiendo en el último tiempo. Entonces yo creo que algo que en 2021, más que se va a dar, algo que debiese darse, es que la regulación también se endurezca y se concrete y madure. Eso yo creo que es súper importante para este año, si queremos que efectivamente esto se pueda llevar con un proceso más armónico a lo largo del año y no solamente que andemos peleando con qué bota que se filtró esto acá, que pasó esto acá en este otro lado, sino que sea algo concreto. Y ese algo concreto debe venir dado desde los que son responsables de regular. Más que de castigar, no voy a hablar de las sanciones, sí de la regulación. Sí, mira, lo que me surge a partir de lo que están indicando, lo que indicó Robinson, lo que estás indicando tú, Carlos, en base a este análisis que Robinson comienza a realizar acerca de este cambio que hemos experimentado todos hacia el trabajo remoto, adicionalmente a poder identificar efectivamente lo que hemos tenido que realizar también en nuestro rol de asesor, en nuestro rol de responsable de la seguridad, es justamente de algún modo adaptarnos a esta nueva situación con lo que ya teníamos, ¿ya? Y eso para mí trae a la palestra de algún modo más que la temática en específico del trabajo remoto, que se dio producto de este contexto de pandemia, eh, para mí está la temática que tiene que ver con poder gestionar este tipo de eventos que muchas veces no están dentro de los escenarios que la empresa se proyectan en función de su análisis de riesgo. Entonces, yo creo que muy pocas organizaciones tenían un escenario contemplado, en este caso de pandemia, y cómo iban a responder a ese escenario desde la perspectiva del riesgo. Y eso, sin duda, que trae una modificación general, no solamente a las prácticas que vamos a utilizar en materia de seguridad o a las nuevas prácticas de seguridad que debiésemos estar utilizando, que generalmente la hemos apalancado a través de la gestión del riesgo. Hay que entender que la gestión del riesgo lo que nos brinda es un escenario de certeza,
basado en ciertos indicadores de riesgo, pero siempre la respuesta uno lo va a generar en función de esos escenarios que aparecieron en el análisis de riesgo. Pero muchas veces esos escenarios no están perfilados, como pasó con el caso de la pandemia y todos los esfuerzos que tienen que ver con el trabajo remoto. Para mí, lo que abre esa condición específicamente mirado desde un punto más, o de un nivel más alto, desde 8.000 metros de altitud, tiene que ver con la gestión de la incertidumbre. Es decir, cómo las organizaciones comienzan a transitar integrando la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo se va a tener que seguir obviamente utilizando, es muy válida y de hecho es recomendable seguir utilizando la gestión del riesgo, pero incorporando gestión basada en incertidumbre. Y para poder gestionar basado en incertidumbre, necesariamente los procesos de construcción de la seguridad van a tener que comenzar a mirar la construcción de los ambientes de control en función de ciertas dinámicas organizacionales. Es decir, acá no basta tener la mirada centrada, por ejemplo, en que una normativa o el cumplimiento de una normativa específica tú vas a construir seguridad. Sabemos que eso no es así, sabemos que no existe la bala de plata, o al menos esa bala, la conceptualización de la bala de plata o la fuerza de la construcción de la seguridad a partir de un único componente que te haga seguro no existe. Es una reducción que en el contexto, en la práctica, no ha colaborado en los procesos de construcción de la seguridad. Pero por otro lado, las temáticas relacionadas con gestión de la incertidumbre, necesariamente los que hoy día estamos como responsables de la seguridad o los que estamos dando consultoría de la seguridad, vamos a tener que transitar hacia un escenario de entender las organizaciones de manera más sistémica. Entender que estos procesos de la seguridad no son procesos independientes, que son procesos que se ligan en este caso con la organización, con la estrategia de la organización, con los planes tácticos de la organización, y se van ligando justamente a todas estas otras componentes que van apareciendo, como por ejemplo la transformación digital. O en algunos casos, como en la seguridad se comienza a ver también como un factor o un valor desde el punto de vista de la calidad. Entonces, a mí me parece que más allá del contexto como tal, el 2020 nos dejó, o nos está dejando una tremenda enseñanza que tiene que ver con extender la mirada hacia los procesos de gestión e incertidumbre para temas de seguridad en información. Y eso tiene que ver necesariamente con un cambio de paradigma. Creo que el escenario actual, el contexto actual, como se ha venido dando, también nos ha dejado más claro que el escenario de amenaza, que es sumamente asimétrico, al día de hoy nunca se había invertido tanto en seguridad o en ciberseguridad, pero también nunca habíamos tenido, en este caso, la cantidad de ataques o la cantidad de amenazas que están apareciendo. Y eso va a seguir aumentando. Si seguimos, y esta es mi opinión personal, si seguimos utilizando las mismas prácticas, que yo encuentro que debemos seguir utilizando y refinando las mismas prácticas, pero incorporando otras prácticas u otros enfoques de conocimiento que nos permitan también ir elevando la certeza para enfocar los esfuerzos en la seguridad donde corresponde. Creo que eso es uno de los grandes desafíos que no solamente se plantean para este año 2021, se han planteado anteriormente, pero no con un escenario tan concreto de pandemia o con un escenario tan experiencial por el lado del cambio y entender que en definitiva las organizaciones nos movemos en un ambiente que está constantemente cambiando. Y esa es una condición de base que a lo mejor no la teníamos tan clara, y justamente esa claridad o ese escenario nos está dando pie a que comencemos a aperturar de algún modo la mirada hacia otro ámbito de conocimiento, más que el ámbito específicamente tecnológico como tal. Sí, podríamos decir entonces igual que la pandemia nos aceleró a todos en función de resolver y mantener la operatividad o la continuidad operativa de las empresas, de los servicios, de todo lo que, bueno, normalmente necesitamos.
Y eso no se vio solamente en el tema de digitalización y de facilitar el trabajo, digamos, el teletrabajo como tal, porque igual habíamos visto antes de la pandemia, ya nos hemos encontrado con varias organizaciones de las que estamos apoyando que ya tenían pensado precisamente hacer ello, pero pues llegó la pandemia y pues eso fue un acelerador tanto para estas que ya habían comenzado como para que las que no tenían o estaban en cero, pues se pusieran sobre los patines, vieran presupuestos, revisaran qué era factible y qué no era factible, y no solamente en el ámbito de seguridad de la información, como lo hemos estado conversando hasta ahora igual, se vio en práctica por qué tengo que tener mis activos críticos identificados, sino que también, bueno, esto forma parte de la operatividad y la continuidad operativa, de no me están atacando, pero tengo un evento que me está obligando o a paralizarme porque mi infraestructura no está adecuada para que mis colaboradores puedan realizar sus trabajos de forma remota, o porque, no sé, dependo de que tengan las personas sí o sí en la oficina. Por un lado, las posibilidades y las herramientas o los medios para realizar eso, y por otro lado, que me parece bastante importante decirlo ahora, el cambio de pensamiento, que también va ligado a lo que nos conversaba Freddy anteriormente acerca de la cultura organizacional. Entonces ya no es solamente, mira, tengo que confiar en mi empleado que va a estar realizando estos trabajos, que vamos a trabajar por objetivos, que vamos a cumplir las metas, sino que necesito y es necesario tener colaboradores o que las personas que forman parte de la organización que estén atentos, que sepan identificar un phishing, que sepan identificar un ataque, que sepan identificar que este es un correo malicioso, no lo voy a abrir, y no solamente no lo voy a abrir, sino que voy a reportarlo. Y luego que lo reporte, dentro de la misma organización, hey, se está haciendo alerta porque se está recibiendo phishing de esto, y qué medidas voy a tomar, y qué voy a aprender de eso que me está ocurriendo. Phishing lo nombra acá solamente como un ejemplo, pero hay otro tipo, digamos, de ataque u otro tipo de cosas que tienen que saber identificar los usuarios para que la organización no solamente se bloquee con controles, no solamente se bloquee con equipamiento, no implementar, o sea, que no solamente descanse en la tecnología, sino que también podamos tener usuarios capaces de identificar estos peligros, por decirlo así. Entonces, yo creo que la aceleración de esta digitalización y, digamos, la aceleración o el ver cuán importante es la seguridad para la organización, más en estos momentos que estamos todos de trabajo, en teletrabajo, perdón, pues también acelera lo que sería la necesidad de entrenamiento de los usuarios como tal. Me voy a tomar de lo que acabáis de decir, Reis, porque lo encuentro tremendo. Y solamente lo voy a extender un poco. Yo creo que algo que debería pasar, como que, porque acá hay que, por lo menos yo lo veo así, que esto es un camino que se inició hace un tiempo, obviamente, pero que ahora toma relevancia. Entonces, más allá de la organización, lo que debe existir es que, por un lado, encuentro y considero una idea súper válida que recursos humanos o gestión de personas o gestión de talentos o como se le denomine, se acerque organizacionalmente a seguridad de la información. ¿Por qué? Porque debería existir que dentro del perfilamiento de los profesionales o de las personas que se van a contratar, el que tenga experiencia o educación en seguridad de la información y ciberseguridad sea valorado. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que el perfil del profesional independiente del área debe traer formación en seguridad de la información y o ciberseguridad como algo basal. Y eso, si lo mantenemos en el tiempo, va a obligar a que se modifiquen las mallas de las universidades o las mallas de los centros de estudio en el tiempo. ¿Cachai? Es decir, la educación en seguridad de la información y en ciberseguridad va a ser algo basal que el profesional o quien sea, o el que ejecute un oficio, pero que tenga relación con la tecnología, deba incorporarlo y le deba ser enseñado de forma previa a que sea inmerso en el campo laboral. Y así eso se podría llegar a transformar en una exigencia. Y lo otro, esto que yo les mencionaba al comienzo, respecto a que debe venir dada una regulación desde afuera que nos obligue, nos mandate o nos impulse a poder mejorar nuestras condiciones
y controles de seguridad hacia las personas, el primer motor interno ahí debe ser seguridad de la información. Como hoy más que nunca, seguridad de la información, independiente del sabor que tenga, como en gestión de riesgo, en una gerencia, en una división, o el oficial de seguridad, o quien signifique este rol dentro de la organización, lo que haga es movilizarlos y hacerles ver como la relevancia de esto y los riesgos que existen adentro, y que eso sea plasmado como requerimiento en políticas, en procedimientos, en controles, porque de esa manera se transforma en algo mandatorio, en un must, o sea, debe existir. Y de ahí la organización se tiene que mover y ver que eso se cumpla, porque es auditable y todo lo que nosotros sabemos que pasa después. Pero debe existir también ese cambio de chip y acelerarlo un poco, sobre todo este año 2021. Exacto. Sí, que mira, no, por disculpa, Reis. no te preocupes. Sí, mira, como para efectos también de ser, y dado que probablemente los aspectos más conclusivos nos va a dar ahí, vamos a necesitar un poco más de tiempo como para poderlo estructurar. ¿Qué les parece si vamos desde ya como planteando ahí nuestras conclusiones? O nuestras reflexiones ya finales con el fin de terminar también el capítulo en los tiempos señalados. Perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Voy a partir, y ahí me quiero quedar con una idea, digamos, que es parte de todo lo que está ocurriendo, que es básicamente traer a flote el concepto de adaptabilidad. La especie humana se ha formado en función a esa capacidad de poder adaptarse y se ha mantenido durante una gran cantidad de años sobre la Tierra. Y creemos que también esa capacidad de ser adaptable debe aplicar a los ámbitos de la ciberseguridad. Si nosotros tenemos esa capacidad de movernos rápidamente entre diferentes escenarios, de algún modo podemos, no sé si garantizar, pero podemos sí llevar de mejor manera estos aspectos y nos podríamos encontrar con condiciones mucho más favorables. Si evidentemente hubiésemos tenido, digamos, esta capacidad de adaptarnos ya de manera intrínseca, evidentemente que tampoco nos hubiese costado mucho poder movernos al teletrabajo y hubiese sido, digamos, parte de estos procesos de adaptarnos. Entonces creo que va por ahí un poco la clave en este 2021, que vamos a tener que, más allá de lo que nos pueda significar incorporar nuevos mecanismos relacionados con ciberseguridad, va a tener que estar incorporado esta capacidad de poder adaptarnos. Quizás el día de mañana no sea una pandemia, sino que tengamos que tener otro escenario, ¿ya? Que también pueda ser de algún modo catastrófico. Y también las organizaciones por sí solas también debiesen tener esta capacidad de adaptarse, ¿no? No estoy hablando de una condición mundial o condición nacional, como lo fue en su momento el estallido social, sino que cada organización tiene que ser capaz de adaptarse, y de lo contrario nos vamos a encontrar con estas problemáticas. Y esta capacidad fundamentalmente tiene que ver mucho con el compromiso de la alta dirección, y tiene también el compromiso de los colaboradores en tener, digamos, porque genera evidentemente un mayor nivel de complejidad, poder tener esta capacidad incorporada en el ADN. Así que, en resumen, es eso, sino esta capacidad de poder adaptarnos no solamente al tema de pandemia, sino que creo que hoy en día las condiciones son muy volátiles en muchos aspectos, en los aspectos, bueno, sanitarios evidentemente, los aspectos que están relacionados con la economía, con aspectos, digamos, humanos, derechamente, de cómo nos relacionamos, tecnológicos, etcétera. Entonces, si no existe esa capacidad desde el mundo que nosotros, digamos, construimos, que de la seguridad de la información en la ciberseguridad, difícilmente vamos a poder también crear
esas capacidades que esperaríamos de nuestros auditores principalmente, ¿ya? Esa es un poco la invitación, a ser capaz de adaptarnos y tener eso como parte de lo que nos va a ir ocurriendo, no solamente dentro de este 2021, sino que en los años venideros va a ser necesario. Súper, súper, súper. Por mi lado, yo creo que va relacionado a lo que mencionaba Robinson, pero tiene que ver específicamente, yo creo que con el tema, si bien la pandemia nos ha golpeado de varias maneras, yo creo que algo que nos ha mostrado es que no somos capaces de vernos como seres sociales. Nos vemos, y lamentablemente esto es una apreciación muy personal, yo creo que en Chile cada uno cuida de su rancho. Nos cuesta empatizar con el cuidado del otro. Y eso perfectamente se puede trasladar a lo digital, es decir, puede existir un cuidado o ser empático digitalmente, es decir, darse cuenta que el descuido mío puede impactar digitalmente, ya sea en mi organización o en mi ONG o en el medio donde me esté desenvolviendo digitalmente, hacia el prójimo. Y esa falta de cuidado, intencional o no intencional, que finalmente eso se traduce en educación, yo creo, puede impactar en que se pierdan trabajo. Puede impactar en que se pierdan trabajo, puede impactar en que mi compañero de al lado pierda su trabajo, efectivamente, por un error que es mío y que es totalmente evitable y que tiene que ver precisamente con cuidar al otro. O darme cuenta que yo, teniendo precauciones, no solamente estoy cuidando mi entorno de red, de mi casa, sino que además, dada esta diversificación y dado que también hoy día estamos distribuidos en términos laborales y que la casa pasó a ser una extensión del dominio de red de la organización, también estoy cuidando el lugar donde yo me desempeño y al cual me debe, y yo también le debo en esta relación laboral, que no es solamente económica, sino también es de crecimiento y de otras cosas más que se deben buscar. Yo creo que la reflexión por mi lado, o hacia dónde debe encaminarse esto, tiene que ver con que seamos más empáticos y que nos cuidemos, así como se llama a cuidarnos contra el COVID y que usemos la mascarilla no solo por cuidarme a mí, sino al del frente, en términos de educación digital, sea lo mismo. Es decir, que no solamente nos eduquemos porque yo voy a ser requerido el día de mañana profesionalmente en una organización porque tengo skills de seguridad, sino también porque entiendo que con eso yo estoy cuidando al de al lado. En el entendido que el mundo, lamentablemente, para mí, que me gusta la relación personal física, nos ha llevado a eso y hoy debemos cuidarnos en ese ámbito. Sí, y siguiendo con lo que estás comentando, Carlitos, yo igual vuelvo a traer a la mesa lo que siempre decimos, que la base de la seguridad son las personas, y pues la base o las personas hacen las organizaciones. Entonces, nosotros, así como lo que estaba comentando Carlos también, como usuarios y como partes de las organizaciones, pues también somos responsables de las acciones que realizamos, de nuestra capacitación, del no mirar quizás, o el llamado va al no mirar el tema de las capacitaciones en temáticas de ciberseguridad o temáticas de avance como un gasto de horas simplemente, o como que, ok, voy a entrar a esta capacitación y ya, no, tratemos de sacarle el provecho, tratemos de mirarlo como algo que estamos ganando finalmente, porque yo creo que esto va a llegar a pasar como que, no sé, un ejemplo, el Office. Al inicio casi nadie, no sabíamos usar el Office, ya, finalmente todos los servicios, todos los trabajos, prácticamente todo lo que nosotros hacemos va relacionado con realizar documentos, enviar un correo, más que todo que ahora estamos todos aquí en teletrabajo, digamos las partes más físicas en igual, como, no sé, enviar información a tus clientes, son cosas que poco a poco fueron entrando a nuestro día a día y que ahora son netamente necesarias, que tú puedes ver en currículum todavía, y que ya yo creo que casi nadie lo está colocando como que manejo de herramientas Office. Pues yo creo que va a pasar lo mismo con el entrenamiento en temas de ciberseguridad, porque también las otras organizaciones que quizás ofrezcan una vacante vayan a tomar en cuenta, mira, yo manejo conceptos, no sé, básicos de ciberseguridad como usuario, o puedo identificar este tipo de cosas. O sea, son cuestiones que quizás también más adelante vayan a ser necesarias para poder contratar a una persona. Entonces yo lo vería más como una ganancia este tema de quizás de capacitaciones o entrenamiento en este ámbito.
Sí, mira, siguiendo la misma línea que plantea Robinson, Carlos, y que estás planteando tú, Reis, para mí también, como dentro de los desafíos en términos conclusivos para este año y en realidad para los años que vienen, en función también de lo que hemos ido aprendiendo de esta situación de pandemia o de esta situación de cambio, para mí tiene que ver con específicamente cómo gestionamos en definitiva la incertidumbre. Y cuando uno se va justamente a cómo las organizaciones debiesen ir gestionando ciertos escenarios de incertidumbre, necesariamente uno se tiene que ir al punto que indicaba Carlos, que es a la persona. ¿Mm? Son justamente las organizaciones, en este caso más flexibles, más adaptativas, más resilientes en este tipo de temas, son organizaciones en donde las personas son más resilientes. ¿Mm? Por lo tanto, en ese escenario, para que una persona sea resiliente en este tipo de temas, hay un punto clave que considero que indicó Carlos, que tiene que ver con esa toma de conciencia personal, con esa toma de conciencia acerca de los impactos, en este caso, en la función donde uno está, o en los haceres que tiene en el día a día, que no solamente se ligan a temáticas laborales. Pero que obviamente desde ahí aparecen ciertas prácticas de seguridad que debiésemos incorporar. Esa incorporación no sucede, y de hecho en la práctica lo hemos visto así, no sucede de manera mágica, no sucede tampoco a través de un entrenamiento, sino que sucede a través de una toma de conciencia de la persona. A través de esa toma de conciencia la persona puede identificar de una manera más clara cuáles son los impactos de lo que está haciendo. Por lo tanto, en ese escenario, a mí me parece que para que uno de los grandes temas que va a seguir estando en la palestra de las temáticas de seguridad tiene que ver con el cambio cultural, cómo las organizaciones generan estas capacidades adaptativas, y necesariamente esos dos puntos tienen que ver con el cambio individual, que cómo nosotros nos hacemos cargo, en definitiva, de los impactos que podemos ocasionar en nuestras organizaciones. Y eso es un camino súper distinto al que hemos ido llevando tradicionalmente en materia de seguridad. Que desde ahí uno pudiese identificar, y esto en términos prácticos, lo que uno hace en términos consultivos, al menos tres focos de cambio cultural. Un primer foco que tiene que ver con estas actividades que conocemos muy bien desde las prácticas de gestión del riesgo, que son las campañas de sensibilización. Hoy día una campaña de sensibilización sigue siendo una campaña informativa en las organizaciones. Y el objetivo fundamental de esas campañas en términos de impacto tiene que ver con hablar un idioma común, es decir, colocar la temática de la seguridad de la información y los puntos clave de la seguridad de la información en la organización. Pero generalmente esas prácticas no generan cambio cultural, porque no generan un cambio en las personas generalmente, o la persona no toma conciencia acerca de su impacto de una manera clara. De manera posterior, si hablamos de un segundo estadio en temáticas de sensibilización, están las temáticas que también son tremendamente conocidas en el mercado de la seguridad, que tienen que ver con entrenamiento específico para ciertos usuarios. Y ahí cabe señalar, por ejemplo, los entrenamientos derivados de prácticas de phishing, que el objetivo es aumentar los niveles, en este caso de detección de amenazas de los usuarios. Y esas prácticas se hacen sobre usuarios que obviamente se determinan como críticos dentro de una organización y entrega otros niveles de sensibilización, justamente. Y un tercer estadio, eh, para mí, tiene que ver con el cambio cultural. Y acá necesariamente el cambio cultural hay que entenderlo como una receta que se cocina necesariamente a fuego lento. ¿Y por qué se cocina a fuego lento? Porque tiene que haber necesariamente, para que exista cambio cultural, tiene que haber un cambio individual. Y para que exista ese cambio individual, tiene que haber una toma de conciencia y una identificación de los impactos de lo que está haciendo uno. Y ese es un proceso más largo, pero es un proceso que justamente puede seguir en paralelo caminando con el primer estadio informativo, con el segundo estadio, en este caso de entrenamiento.
Por lo tanto, uno de los grandes desafíos, y ahí también cierro mi reflexión, también en base a la introducción que estaba realizando, también coincido que uno de los grandes desafíos tiene que ver con las prácticas culturales, con las prácticas de sensibilización y cómo eso hoy día se integra, en este caso, en la gestión de los ambientes de control en materia de seguridad y de ciberseguridad. Ok, en honor al tiempo, estaríamos concluyendo un capítulo más. No me queda más que agradecerles por su tiempo a todos los que han hecho posible estas reflexiones, y por otro lado a toda la audiencia que también nos está escuchando, y que también desde ahí han aparecido buenos comentarios relacionados también a estas nuevas visualizaciones o estas nuevas conceptualizaciones, y recalcar o seguir recalcando los aspectos básicos relativos a estas prácticas todavía aún verdes de seguridad de la información y de ciberseguridad. Así que muchas gracias por el capítulo de hoy, y bueno, nos estaremos encontrando ya en un próximo capítulo la siguiente semana, el próximo jueves. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chaito. Chao. Buen término de semana. Chao, chao.